Hola amigos, buenas tardes. Soy la doctora Paola Villa Cortés, médico urgenciólogo y de medicina crítica. Y el día de hoy vamos a revisar un artículo, el cual fue el parteaguas del tratamiento de la ventilación mecánica en pacientes con SDRA. Este artículo fue publicado en el año 2000 en la revista de New England Journal of Medicine y nos habla de ventilación con volumen tidal bajo versus volumen tidal tradicional en pacientes con SDRA. De primera instancia, los métodos tradicionales que usaban de ventilación mecánica en pacientes previamente, pues utilizaban volúmenes corriente de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso. Sin embargo, se vio que tenían un aumento en las presiones pulmonares y causaban lesión pulmonar porque había un cizallamiento. Debido a la patología de base, pues hay una alteración a nivel pulmonar y hace que el ventilarlos con un mayor volumen tuvieran una alteración a nivel de inflamatoria y mayor cizallamiento. Entonces, ellos determinan que ventilar a un paciente con volúmenes bajos, pues pudiera mejorar los resultados clínicos en estos pacientes. Este fue su objetivo del estudio. La metodología, pues en este estudio que fue multicéntrico, se realizó de forma aleatorizada en pacientes que cursaban con SDRA, siempre y cuando estos fueran mayores de 18 años, no fueran pacientes embarazadas, no cursaran con alteraciones neuromusculares, anemia de células falciformes, hipertensión intracraneal, siendo pues estos los criterios de exclusión. El reclutamiento se realizó desde marzo de 1996 a marzo de 1999. La muestra de este estudio fue de 861 pacientes, siendo de forma aleatorizada unos ventilados a 6 mililitros y otros ventilados a 12 mililitros por peso predicho. Dentro de las variables, pues estas fueron las mismas en ambos grupos: la edad, el sexo, el índice de oxigenación, la alteración circulatoria, si tenían datos de falla multiorgánica, todo ello fue igual en ambos grupos. Lo único que varió pues fue que unos estaban ventilados a 6 mililitros y otros a 12 mililitros. Dentro de estos dos grupos establecieron metas de presión meseta, siendo en el volumen a 12 mililitros una meta máxima de 50 centímetros de agua y en el grupo de 6 mililitros una meta de 30 centímetros de agua. Sabemos que si nosotros ventilamos a un paciente con menor volumen, pues esto nos va a producir una hipercapnia, porque el volumen corriente es inversamente proporcional al PCO2. Menor volumen, mayor PCO2. Entonces, estos pacientes llegaban a cursar con acidosis respiratoria, por ello tenían que estar también estableciendo una variación en la frecuencia respiratoria como mecanismo compensatorio. La oxigenación, las metas, pues fue en base a la PAFI que ellos tenían, al índice de oxigenación. En base a ello y a la tabla de ARTSNet, ellos establecieron pues el FiO2 y el PIB, una relación entre ambos. Dentro de los valores que se detectaron en estos pacientes, se observó que en el día 1, en el día 3 y en el día 7 fueron los resultados más relevantes, siendo la PCO2 mayor en estos 3 días. Si se fijan, en los pacientes con menor volumen tidal, pues tenemos una PCO2 de 40 a comparación de la de 12 mililitros que estaba a 35 milímetros de mercurio del PCO2, igual al tercer día e igual al séptimo día. Entonces, ellos también, además de estar estableciendo variaciones en la frecuencia respiratoria para que no cursara con una hipercapnia y una acidosis respiratoria, pues también se basaron en metas de presión meseta, siendo esto teniendo una media, por ejemplo, de un volumen tidal en pacientes con bajo volumen, una media de 6.2 más menos 0.9, y en los pacientes ventilados a 12 mililitros con una media de 11.8 más menos 0.8. Eso significa que ellos estuvieron variando estos volúmenes para tener metas de presión meseta. Si se fijan,
Aquí estaba un poco más alta en los pacientes que recibieron volumen tradicional a comparación de volúmenes tidales bajos. Entonces estuvieron estableciendo variaciones en sus mismos mililitros, tanto a 12 como a 6, para no pasar esa meta de presión meseta. Dentro del análisis estadístico, pues se determinaron los resultados primarios como la muerte de pacientes, que pues a fin de cuentas estos pacientes fueron mayoría en el grupo de ventilados a volumen tradicional. Otro resultado primario fueron los días sin ventilación mecánica, pacientes que duraron del día 1 al día 28 con ventilación y posteriormente fueron destetados. Los pacientes que cursaban con falla multiorgánica, se estableció que los que tuvieron menor probabilidad de falla multiorgánica, pues fueron los pacientes ventilados con menos volumen tidal. Y el barotrauma en realidad no fue algo estadísticamente comparativo, ya que no tuvo una P significativa. Ahorita lo valoraremos en las tablas. Los límites de detención de este estudio fue si el volumen era eficaz o ineficaz. Es decir, si estaban ventilando a un paciente con un volumen tidal a 6 mililitros, estaba dentro del grupo de estos pacientes, lo lograron extubar, lo lograron destetar y lo lograron dar de alta a casa, ese paciente terminaba el estudio en ese momento. ¿Por qué? Porque se vio que fue eficaz la ventilación mecánica con volumen tidal bajo. Dentro de los resultados hicieron un análisis multivariable con la T-de-Student y chi cuadrada, valorando la probabilidad de supervivencia y de ser dado de alta a domicilio durante los 180 días después de la aleatorización. Si se fijan, aquí podemos observar una proporción de pacientes en los distintos grupos, siendo esta línea el grupo que cursaba con volumen tidal bajo. Fue una mayor proporción de pacientes los que tuvieron mejoría clínica y sobrevivieron y fueron dados de alta, siendo esto mayor a comparación de los pacientes que cursaron con volumen tidal tradicional, siendo esta pequeña línea punteada. Si se fijan, la proporción de pacientes fue menor, tanto para destetarlos del ventilador como para ser dados de alta. También midieron la distensibilidad estática en este grupo de pacientes, valorando que tuvieron una menor mortalidad los pacientes con volumen tidal bajo. Si se fijan, aquí podemos ver la tabla comparativa en el cuartil de la distensibilidad estática en base a la mortalidad. Los principales resultados, pues son los que recientemente comenté. En cuanto a la mortalidad, si se fijan, hubo una comparación del 31 frente al 39.8% en pacientes con volumen tidal bajo versus pacientes con volumen tidal tradicional, siendo esto significativo con una P de 0.007. Otro de los resultados relevantes fue el disminuir o destetar a los pacientes de la ventilación mecánica. Fueron mayormente los pacientes con volumen tidal bajo a comparación con volumen tidal tradicional. El barotrauma no fue un dato relevante, ya que no tuvo una P significativa y además pues es mínima la comparativa entre estos dos grupos del barotrauma. Otra determinante fue la interleucina 6. Se valoró la interleucina 6 en ambos pacientes desde el día 0 hasta el día 3 y se observó que en los pacientes que cursaban con un volumen tidal bajo hubo una mayor disminución de la interleucina 6, es decir, de 2.5 a 2, a comparación del volumen tidal tradicional, si se fijan la interleucina de 2.5 a 2.3. Esto tiene coherencia con el proceso inflamatorio. Si tú tienes mayores volúmenes, pues tus pulmones van a producir mayores presiones y esto va a ser deleterio para los pulmones. Se va a producir mayor cizallamiento, mayor proceso inflamatorio a nivel pulmonar y pues mayor desencadenante de interleucina 6. Por ende, los resultados pues fue que un volumen tidal bajo, es decir, ventilar a nuestros pacientes a 6 mililitros, disminuye la mortalidad desde un 31% frente a un 39.8%, teniendo una P significativa de 0.007. Como discusión, pues debemos de priorizar prevenir el estiramiento pulmonar excesivo en los ajustes de la ventilación mecánica.
Este protocolo establece que si nosotros ventilamos a nuestros pacientes con menos volumen, pues vamos a evitar el estiramiento pulmonar excesivo, el cizallamiento e incluso los factores proinflamatorios, porque los pacientes ya cursan con un síndrome de distrés respiratorio aguda y una patología pulmonar per se. Hay que evitar los efectos deleterios del ventilador. Como conclusión, en pacientes con lesión pulmonar aguda por síndrome de distrés respiratorio, la ventilación mecánica con menor volumen tidal nos va a proporcionar menos mortalidad y una extubación temprana en nuestros pacientes. Todo artículo y revisión tiene que evaluarse por medio del CASPE. Entonces, aquí tenemos esas preguntas, las cuales vamos a responder. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Sí. Recuerden que el objetivo era determinar si un volumen tidal menor tenía mejor escenario clínico en los pacientes. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Sí, recordemos que fue un estudio aleatorizado en el cual de una forma randomizada pusieron unos a 6 y otros a 12 mililitros. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Así fue, tanto los pacientes a 6 mililitros como a 12 mililitros. ¿Se mantuvo el cegamiento a los pacientes? Sí, porque esos pacientes no sabían a qué volumen estaban siendo ventilados. Además de que cuando cursan con ventilación mecánica en estos pacientes, pues tienen una pseudoanalgesia, por lo cual están en un estado de inconsciencia. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Sí, recordemos que ambos grupos cursaban con pacientes mayores de 18 años y eran las mismas variables y los mismos criterios de inclusión en ambos grupos. Al margen de la intervención en estudio, ¿los grupos fueron tratados de igual modo? No. Recordemos que un grupo fue a 6 mililitros y otro a 12 mililitros. E incluso dentro del mismo grupo de 6 mililitros, al transcurso de los días se fue disminuyendo el volumen tidal a 5 o a 4 mililitros con tal de llevar metas de presión pulmonar. ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? Sí, porque estamos hablando de mortalidad. Pocos son los artículos que nos dan impacto en la mortalidad. ¿Cuál es la precisión de este efecto? Recordemos que las P's significativas que tuvimos fueron de 0.005, 0.007 en cuanto a los días sin ventilación mecánica y a los días de mortalidad. Entonces tuvo un intervalo de confianza del 95%. ¿Puede aplicarse estos resultados en tu medio o población local? Sí se puede, porque si tienes un ventilador y lo programas a modo controlado por volumen, tú mismo puedes seleccionar el volumen tidal que le vas a proporcionar al paciente. No es un dispositivo que se adite al ventilador, ya es un parámetro que se establece como tal. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? No. Recordemos que, por ejemplo, el barotrauma no tuvo una P significativa, no todos los resultados fueron de significancia estadística, solamente tuvieron impacto la mortalidad y los días sin ventilación mecánica. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes? Sí, estamos hablando de mortalidad. No hay costos extra, el ventilador ya lo tenemos, solamente es programarlo de una manera adecuada. Entonces, pongamos en práctica estos conocimientos en nuestros pacientes con SDRA que cursan con ventilación mecánica. Y más hoy en día, la mayoría de nuestros pacientes COVID cursan con SDRA. Entonces, tengamos metas de protección pulmonar en nuestros pacientes con volúmenes tidales bajos en base a la evidencia que acabamos de demostrar. Esto es todo, amigos. Si les gustó el video, denle like y no olviden suscribirse en la campanita. Soy su amiga Paola Villa y nos vemos en otro video.